السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A la luz de la situación actual y de acuerdo con las reglas establecidas por el gobierno, el sermón del viernes no puede ser dirigido ante una congregación en la que generalmente los fieles están sentados delante de mí. Sin embargo, permaneciendo dentro de las leyes vigentes, se ha acordado que dirija el sermón del viernes desde la mezquita porque, habiendo o no una congregación sentada delante de mí, hay miles y cientos de miles de personas que lo están viendo y escuchando en este momento en todo el mundo. Por eso siempre debemos esforzarnos por mantener esta unidad y seguir orando a este respecto, que Dios Altísimo mejore la situación y elimine esta pandemia para que la belleza y la vivacidad de la mezquita puedan volver una vez más. Ahora me referiré al tema del sermón de hoy. Ya hablé sobre los relatos de la vida de Talha bin Ubaidullah hace 2 sermones y su martirio que tuvo lugar durante la batalla de Jamal, la batalla de Jamal. Este tema estaba siendo discutido y dije entonces que hablaría sobre esto en el futuro, por lo tanto hablaré sobre esto y hasta cierto punto responderé a los interrogantes que existen con respecto a la batalla de Jamal. Antes de su fallecimiento, Hazrat Umar radiyallahu anhu formó un comité para la elección del Jalifa. Ese tema se encuentra bien detallado en Sahih Bukhari. Cuando se acercaba el momento de la muerte de Hazrat Umar, la gente le dijo: «Oh Amirul Mu'minin, líder de los creyentes, nombra a un sucesor después de ti, como parte de tu testamento». Hazrat Umar dijo: «No encuentro a nadie más adecuado para el rango de Jalifa a una de las personas con las que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había estado satisfecho antes de su fallecimiento». Entonces Hazrat Umar mencionó los nombres de Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Saad y Hazrat Abdurrahman bin Auf y dijo: que Abdullah bin Umar estará junto a vosotros, pero no tendrá derecho al puesto de Jalifa.
Esto se dijo para otorgar consuelo a Abdullah bin Umar. Si el califato se le otorga a Saad, entonces permanecerá como califa. De lo contrario, quien se convierta en el califa debe buscar la ayuda de Saad, ya que yo no le he apartado de su posición debido a cualquier incompetencia o deshonestidad por su parte. Hazrat Umar agregó: hago el testamento que mi sucesor se encargue de los primeros muhajirin, los musulmanes que emigraron a Medina para cumplir con sus derechos y proteger su honor. También instó a mostrar amabilidad a los ansar, ya que permitieron que la fe entrara en sus hogares de Medina antes de recibir a los muhajirin. Hago el testamento igualmente de que quien haga un buen trabajo debe ser aceptado y que se haga el bien a toda la gente de la ciudad, ya que son los protectores del Islam y la fuente de riqueza y frustración del enemigo. También que no se les quite nada excepto su excedente con su consentimiento. Aparte, recomiendo que se haga el bien a los beduinos árabes, ya que son los nativos de Arabia y constituyen la materia prima del Islam. Debería tomarse ese excedente de entre las posesiones que no necesiten para distribuirlo entre sus necesitados. Pongo bajo la responsabilidad de Allah y de su mensajero a aquellas personas que han establecido un pacto que cumplan con lo acordado para defenderlos y no sobrecargarlos con lo que está más allá de su capacidad. Cuando Hazrat Umar falleció, salimos fuera mientras lo transportábamos a pie. Abdullah bin Umar dijo: Assalamu alaikum Hazrat Aisha, y dijo: Umar bin al-Khattab pide permiso para entrar. Hazrat Aisha dijo: tráelo. Lo llevaron y lo dejaron allí junto a sus dos compañeros. Tras ser enterrados, los individuos que fueron nombrados por Hazrat Umar radiyallahu anhu se reunieron. Entonces Hazrat Abdurrahman bin Auf dijo: seleccionad cualquiera de los tres candidatos entre vosotros para el califato. Hazrat Zubair dijo: renuncio a mi derecho de votar en favor de Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman luego dijo a Hazrat Usman y Hazrat Ali: cualquiera de vosotros puede retirar su nombre y dar prioridad al que consideren más digno. A los ojos de Allah le confiaremos este manto, y Dios Altísimo y el Islam serán sus guardianes. Estos nobles hombres, como Hazrat Usman y Hazrat Ali, permanecieron en silencio. Hazrat Abdurrahman dijo: si me dejáis esto a mí, tomo a Allah como mi testigo de que no elegiré sino el mejor de vosotros. Ambos estuvieron de acuerdo. Entonces Hazrat Abdurrahman tomó la mano de uno de ellos y dijo: eres familiar del mensajero de Allah y tienes el estatus elevado dentro del Islam del que eres consciente. Dios es tu vigilante. Te pido que prometas por Dios que si te selecciono como nuestro líder, harás justicia, y si selecciono a Uthman como nuestro líder, le escucharás y le obedecerás. Entonces Abdurrahman llevó al otro a un lado en solitario y le dijo lo mismo. Cuando Abdurrahman aseguró este pacto de ambos, entonces dijo: oh Uthman, entiende tu mano. Por lo tanto, Hazrat Abdurrahman hizo la promesa de lealtad seguido a Hazrat Ali, y los miembros de dicha reunión también vinieron y prometieron su lealtad. Esta es la narración encontrada en Bukhari. Con respecto a la elección de Hazrat Uthman como khalifa, Hazrat Muslim Ma'ud radiyallahu anhu ha declarado lo siguiente: cuando Hazrat Umar resultó herido y se dio cuenta de que su fallecimiento era inminente, nominó a 6 personas y les aconsejó que eligieran a un califa de entre ellos. Incluyó a Hazrat Uthman, Hazrat Ali,
Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqqas, Hazrat Zubair y Hazrat Talha. Además de ellos, incluyó a Hazrat Abdullah bin Umar como asesor, pero no lo declaró con derecho. No lo declaró con derecho al califato. También hizo el testamento que estas personas deberían dar su veredicto dentro de 3 días y su heb debería dirigir la oración durante ese periodo de tiempo. Designó además a Miqdad bin Aswad para supervisar el proceso de consulta y elección y le ordenó que reuniera al colegio electoral en un lugar para que emitiera necesariamente una decisión y que los vigilara desde la puerta de espada en mano. Dijo que la gente debería hacer el bet, el pacto de alianza de la persona elegida por mayoría de votos, y si alguien se negara a hacerlo, entonces debería ser asesinado. Si hubiera 3 votos en cada lado, entonces Hazrat Abdullah bin Umar recomendaría quién debería ser califa. Si los miembros del colegio electoral no estaban de acuerdo con la decisión de Abdullah bin Umar, entonces la persona favorecida por Abdurrahman bin Auf debería ser nombrado califa. Pero solo estos 5 compañeros discutieron el asunto, ya que Talha no estaba en Medina en ese momento, aunque no pudieron llegar a una conclusión. Después de una larga discusión, Abdurrahman bin Auf preguntó si alguien quería retirar su nombre, pero todos permanecieron callados. Entonces Abdurrahman bin Auf retiró su nombre, luego Hazrat Usman retiró su nombre y después otros 2 hicieron lo mismo. Hazrat Ali permaneció callado. Finalmente los miembros del colegio electoral hicieron una promesa a Hazrat Abdurrahman bin Auf de que serían completamente imparciales si se les confiaba la responsabilidad de tomar la decisión. A continuación, durante 3 días, Hazrat Abdurrahman bin Auf visitó todas las casas de Medina para obtener la opinión de todos los hombres y mujeres sobre el tema. Todos ellos expresaron su acuerdo con el califato de Hazrat Usman, por lo tanto dio su veredicto a favor de Hazrat Usman y este se convirtió en califa. Hazrat Musleh Maud ha narrado esto usando varias referencias históricas. En Fathul Bari, un comentario de Sahih Bukhari, se afirma que Hazrat Talha no estaba presente cuando Hazrat Umar estaba haciendo su testamento. Regresó solo cuando Hazrat Umar había fallecido y se afirma que para entonces la consulta había llegado a su fin. Pero según otra narración que se considera aún más fiable, Hazrat Talha regresó después de que Hazrat Usman había sido elegido como califa. Cualquiera que sea el caso, Hazrat Usman fue elegido como califa y todos los asuntos volvieron a la normalidad. Cuando Hazrat Usman fue martirizado, todos acudieron a Hazrat Ali, entre los cuales estaban los compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y los tabeín, la generación de musulmanes que vieron a los compañeros y dijeron que Hazrat Ali era el nuevo líder de los creyentes, el Amirul Mu'minin. Fueron a su casa y expresaron su deseo de hacer la promesa de lealtad. Le pidieron que extendiera su mano para realizar el bet, ya que le consideraban el más merecedor de este rango elevado. En respuesta, Hazrat Ali dijo: no tenéis derecho a hacer esta suposición, esta responsabilidad de los compañeros que participaron en la batalla de Badr. El califa solo puede ser alguien que agrade a ellos. Después todos los compañeros Badri acudieron a Hazrat Ali y dijeron: no vemos a nadie más digno que tú en este asunto, así que extiende tu mano para que podamos jurar nuestra lealtad. Hazrat Ali dijo entonces: ¿dónde están Hazrat Talha y Hazrat Zubair? Por lo tanto, Hazrat Talha fue el primero en hacer la promesa verbal y Hazrat Saad fue el primero en jurar lealtad tomando la mano de Hazrat Ali. Cuando Hazrat Ali vivió en estas secuencias, fue a la mezquita, subió al púlpito y la primera persona en acercarse a él para jurar su lealtad fue Hazrat Talha. Posteriormente, Hazrat Zubair y otros compañeros prometieron lealtad en mano de Hazrat Ali. Con respecto a si Hazrat Talha, Hazrat Zubair y Hazrat Aisha prometieron o no su lealtad a Hazrat Ali, Hazrat Musleh Maud comenta este asunto en uno de sus discursos, en el que responde a las acusaciones de Khawaja Kamaluddin Sahib. Esta referencia es de significado vital. Por eso lo mencionaré aquí. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu declara:
No caigáis en la impresión de que Hazrat Allah, Hazrat Zubair y Hazrat Aisha no tomaron la promesa de lealtad y presentaron esto como una excusa. El Muslim Maud está respondiendo a Khwaja Kamaluddin. No lo rechazaron, es decir, el califato de Hazrat Ali, sino que estaban más preocupados por los asesinatos de Hazrat Usman. También os digo que nos haya dicho que estas personas no prometieron su lealtad a Hazrat Ali está terriblemente equivocado. Hazrat Aisha se sentó, confesó su error y se estableció en Medina. Y tanto Hazrat Allah como Hazrat Zubair no fallecieron sin haber jurado su lealtad. En este sentido, algunas referencias históricas se presentan a continuación. De Hasa el-Kubra, volumen 2, leemos. Leeré la traducción de la parte árabe. Hakim narra que Zor bin Majza me relató un incidente. El día de la batalla de Yamal pasé junto a Hazrat Allah cuando estaba en sus últimos momentos de vida. Me preguntó, ¿de qué grupo eres? Le respondí, soy del grupo de Hazrat Ali, el líder de los creyentes. Luego dijo, entonces extiende tu mano para que yo pueda tomar el juramento a través de tu mano, por lo que prometió su lealtad en mi mano, y luego falleció. Relaté el incidente completo a Hazrat Ali. Habiendo escuchado esto, dijo, Allahu Akbar, Allah es el más grande, el mensajero de Allah ha dicho la verdad. Dios Altísimo no deseaba que Talha entrara al paraíso sin antes prometerme su lealtad. Estaba entre las 10 personas a quienes se les ha concedido el paraíso. Una vez la batalla de Yamal fue mencionada en presencia de Hazrat Aisha y dijo, ¿la gente habla de la batalla de Yamal? Una persona respondió, sí, eso es de lo que estamos hablando. Hazrat Aisha luego dijo, ay, si tan solo me hubiese quedado atrás como las personas que se quedaron atrás en ese día, esto me hubiera complacido más que si hubiese tenido 10 hijos del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y cada uno de ellos fuera como Hazrat Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Además, Hazrat Talha y Hazrat Zubair están entre los Ashara Mubashara, a quienes el santo profeta sallallahu alaihi wasallam les dio las buenas nuevas de su entrada en el paraíso. Ciertamente las buenas nuevas del santo profeta sallallahu alaihi wasallam son ciertas. Además de esto, al irse se arrepintieron por sus acciones. El Muslim Maud radhiyallahu anhu también ha mencionado este relato, pero además aporta detalles sobre el martirio de Hazrat Usman, el juramento de lealtad a Hazrat Ali y la batalla de Yamal. Dice, varios grupos de asesinos se dispersaron por diferentes áreas para protegerse de ser declarados culpables del asesinato de Hazrat Umar y comenzaron a echar la culpa a otros. Cuando supieron que los musulmanes habían prestado su juramento de lealtad a Hazrat Ali, esto les dio una oportunidad perfecta para buscar los culpables. Es cierto que de entre los que estaban cerca de Hazrat Ali, algunos pertenecían al grupo que asesinó a Hazrat Usman. Esto les dio a los hipócritas una oportunidad ideal para culpar a los demás. Entonces, la facción que se dirigía hacia la Meca convenció a Hazrat Aisha para que anunciara la yihad para vengar el asesinato de Hazrat Uthman. Seguidamente, Hazrat Aisha declaró la yihad y buscó a compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam para apoyarla. Por su parte, Hazrat Allah y Hazrat Zubair prometieron lealtad a Hazrat Ali con la condición de que dispensaría rápidamente el castigo a los asesinos de Hazrat Uthman. No obstante, su interpretación de rápidamente fue contraria a la opinión de Hazrat Ali, dadas las circunstancias en ese momento, ya que Hazrat Ali sintió que la prioridad era consolidar primero el orden en las distintas regiones y luego ocuparse del castigo de los asesinos. Sintió que el objetivo principal tenía que ser salvaguardar el Islam y no había problema con resaltar el castigo para los asesinos. También hubo diferencias de opinión sobre la identidad de los asesinos. Hazrat Ali no sospechaba de aquellos que se le acercaron en primer lugar, quienes mostraron un profundo remordimiento y tristeza y expresaron su preocupación por la discordia entre los musulmanes de ser los artífices de esta crueldad. Sin embargo, había otros que tenían dudas sobre estas mismas personas. Así pues, como resultado de estos puntos de vista diferentes, Hazrat Allah y Hazrat Zubair sintieron que Hazrat Ali había olvidado su promesa porque ellos habían prometido lealtad a Hazrat Ali con una condición y ahora consideraban que dicha condición se había
roto, por lo tanto tomaron decisiones ajenas a su juramento de lealtad a Hazrat Ali. A continuación, después de enterarse de la declaración de Hazrat Aisha, ellos también unieron fuerzas con ellas y todos ellos fueron hacia Basora. El gobernador de Basora intentó evitar que la gente se uniera a ellos. Sin embargo, cuando los residentes se enteraron de que Hazrat Talha y Hazrat Zubair habían jurado lealtad a Hazrat Ali bajo ciertas condiciones, la mayoría se unió a ellos. Cuando Hazrat Ali fue notificado de esto, preparó también un ejército y avanzó hacia Basora. Al llegar allí, Hazrat Ali envió una persona hacia Hazrat Aisha, Hazrat Talha y Hazrat Zubair. Esta persona primero habló con Hazrat Aisha y le preguntó cuáles eran sus intenciones. Hazrat Aisha respondió que nuestra intención solo es buscar la reconciliación y nada más. El enviado luego preguntó a Hazrat Talha y Hazrat Zubair si ellos también se habían preparado para la batalla por la razón que arguían, a lo que respondieron afirmativamente. El enviado contestó: si esta es vuestra intención, entonces cometéis un error al recurrir a la acción y esto solo conducirá a la discordia. Las circunstancias actuales en la nación son tales que si matáis a una persona, 1000 más se levantarán en su defensa. Por lo tanto, la reconciliación se puede lograr uniendo primero a la nación en una sola mano. Luego, castigad al grupo malicioso, porque dispensar el castigo en el clima actual sería similar a causar más estragos y desorden. Dejad que se establezcan primero la ley y el orden, y luego llevad a cabo la retribución. Entonces, al escuchar esto, dijeron que estaban listos para reunirse con Hazrat Ali basados en esta noción. El enviado informó a Hazrat Ali del resultado. Ambos partidos finalmente se encontraron y resolvieron que la guerra era el camino equivocado y en cambio la reconciliación debía cumplirse. Cuando los hombres de Abdullah bin Sabah escucharon esta noticia, que fueron quienes realmente habían perpetrado el asesinato de Hazrat Usman, se pusieron extremadamente ansiosos y un grupo de entre ellos se reunió en secreto para preparar un plan. Después de la consulta concluyeron que si los musulmanes se reconciliaban entre sí, eso podría ser extremadamente desfavorable para ellos porque sabían que solo evadirían el castigo por el asesinato de Uthman siempre y cuando los musulmanes siguieran luchando entre sí. Sabían que si había paz y armonía entre los musulmanes no tendrían escapatoria. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia podían permitir que esto sucediera. Mientras tanto, Hazrat Ali llegó y al segundo día después de su llegada, él y Hazrat Zubair se reunieron. Hazrat Ali le dijo a Hazrat Zubair: ¿has preparado un ejército para luchar contra mí? ¿Has preparado también una justificación para presentar ante tu Señor? ¿Por qué os empeñáis en destruir el Islam con vuestras propias manos cuando sacrificasteis vuestras propias vidas por ello? ¿Acaso no soy vuestro hermano? ¿Por qué antes el derramamiento de sangre de unos a los otros se consideraba ilegal y ahora se ha vuelto permisible? Si se hubiera revelado algo nuevo, un nuevo mandato, se podría entender, pero este no es el caso. ¿Por qué entonces os oponéis? Hazrat Talha, que estaba posicionado junto a Hazrat Zubair en ese momento, dijo: tú incitaste a los que mataron a Hazrat Uthman. Maldigo a todos los que estuvieron involucrados en el asesinato de Uthman, dijo Hazrat Ali, y dirigiéndose a Hazrat Zubair, Hazrat Ali manifestó: ¿no recuerdas que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: por Dios, lucharás contra Ali y te encontrarás entre los transgresores? Al escuchar esto, Hazrat Zubair regresó a su ejército y juró que no lucharía contra Hazrat Ali, y admitió que se había equivocado en la interpretación de los hechos. Cuando esta noticia se extendió entre su ejército, todos se alegraron de que la batalla entre los dos destacamentos no se llevaría a cabo
y que las dos partes se reconciliarían. Sin embargo, los rebeldes que intentaron propagar el caos se sintieron ansiosos y para evitar la reconciliación al caer la noche, aquellos traidores que se habían infiltrado en el ejército de Hazrat Ali lanzaron un ataque contra el ejército de Hazrat Aisha, Hazrat Ali, Hazrat Zubair, y los que se habían infiltrado en el campamento de estos últimos atacaron al ejército de Hazrat Ali. Como consecuencia se produjo el caos y los dos ejércitos asumieron que el otro se había engañado, aunque en realidad fue una estratagema de los hombres de Abdullah bin Sabah. Cuando la batalla comenzó, Hazrat Ali anunció que se informara a Hazrat Aisha, ya que a través de ella quisiera Dios Altísimo apaciguar el desorden. Entonces el camello de Hazrat Aisha se puso delante, pero esto creó una situación más peligrosa todavía porque los rebeldes, temiendo que su estratagema fuera a fracasar una vez más, comenzaron a disparar sus flechas hacia el camello de Hazrat Aisha, pero ella comenzó a proclamar en voz alta: «Oh gente, dejad de luchar y recordad a Allah el Altísimo y el día del juicio final». Sin embargo, los rebeldes no le prestaron atención y continuaron lanzando flechas hacia su camello. La gente de Basora, que estaban con el ejército de Hazrat Aisha, al presenciar estas escenas y la deshonra hacia el Ummul Mu'minin Hazrat Aisha, se enfureció mucho, desenvainaron sus espadas y lanzaron un ataque contra el ejército contrario. Así el camello de Hazrat Aisha se convirtió en el punto central de la batalla. Muchos compañeros y hombres valientes se colocaron alrededor del camello y uno a uno fueron martirizados, pero lograron mantener el control de las riendas de su camello. Por su parte, Hazrat Zubair no participó en la batalla y se distanció a un lado, pero un individuo miserable le atacó por la espalda mientras rezaba y lo asesinó. Hazrat Talha también fue martirizado en el campo de batalla, siendo asesinado a manos de los rebeldes. Cuando el combate se intensificó, algunos de los hombres se dieron cuenta que la única forma de detener la batalla es llevarse a Hazrat Aisha fuera del campo de batalla. Así pues, cortaron las patas de su camello y colocaron la silla de montar de Hazrat Aisha en el suelo. Fue entonces cuando la batalla se detuvo. Al presenciar todo este incidente, el rostro de Hazrat Ali se volvió rojo de tristeza, pero no se podía haber hecho otra cosa. Entonces, cuando Hazrat Ali vio el cuerpo de Hazrat Talha entre los que fueron asesinados durante la batalla, se puso muy triste. De estos hechos se deduce que en esta batalla los compañeros no fueron culpables y que todo fue debido a la malvada estratagema de los rebeldes que habían asesinado a Hazrat Uthman. Así pues, Hazrat Talha y Hazrat Zubair fallecieron respetando el Bet, el juramento de iniciación de Hazrat Ali, porque dieron marcha atrás a sus intenciones iniciales y decidieron apoyar a Hazrat Ali. No obstante, fueron asesinados en manos de los rebeldes y Hazrat Ali maldijo a los que les asesinaron. Al mencionar la batalla de Jamal y el martirio de Hazrat Talha en otro lugar, de Muslim Maud dice en otro lugar: cuando los profetas aparecen en el mundo, aquellos que los aceptan en los primeros días de su proclamación son de hecho los considerados los más eminentes. Todo musulmán sabe que después del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Uthman, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad y Hazrat Said fueron considerados los compañeros más ilustres. Aunque ser considerado el más eminente no significaba que disfrutaban de más comodidades, sino que, por el bien de la fe, padecieron más dificultades que nadie. Hazrat Talha permaneció con vida después del fallecimiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y fue testigo de la época en que comenzó la discordia entre los musulmanes después del martirio de Hazrat Usman. Hazrat Talha, Hazrat Zubair y Hazrat Aisha eran líderes del grupo que opinaba que debían ser primero buscar venganza contra quienes asesinaron a Hazrat Usman. El otro grupo estaba dirigido por Hazrat Ali y era de la opinión que como Hazrat Usman era un ser mortal más y como los musulmanes se habían dividido, era mejor buscar la unidad de los musulmanes para restablecer la gloria y la grandeza del Islam y después vengarse. Este desacuerdo se intensificó hasta el punto de que Hazrat Talha, Hazrat Zubair y Hazrat Aisha alegaron que Hazrat Ali deseaba conceder refugio a quienes habían martirizado a Hazrat Usman. Hazrat Ali, por su parte, alegó que ellos estaban dando preferencia
a sus intereses personales y no estaban pensando en lo que era beneficioso para el Islam. Este desacuerdo llegó hasta un nivel extremo y terminó en una batalla entre ellos, una batalla en la que Hazrat Aisha tomó el mando de uno de los ejércitos. Hazrat Allah y Zubair también participaron en esta batalla. Como se ha mencionado anteriormente, ellos se encontraban entre los que se opusieron a Hazrat Ali, pero Hazrat Zubair escuchó lo que Hazrat Ali tenía que decir y decidió abandonar. Hazrat Allah también quería reconciliarse, pero los rebeldes urdieron un plan malvado. Por eso, dos grupos participaron en la batalla y mientras esta se desarrollaba, un compañero se aproximó a Hazrat Allah y le dijo: oh Talha, ¿recuerdas cuando tú y yo estábamos sentados junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam? Y él dijo: Talha, llegará un momento en que formarás parte de un ejército y Ali formará parte de otro ejército diferente, pero Ali estará del lado de la verdad y tú serás el que se equivoque. Hazrat Allah escuchó esto e inmediatamente se dio cuenta y dijo: sí, recuerdo eso. Entonces abandonó el ejército al instante y mientras se alejaba de la batalla para cumplir las palabras del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, un individuo miserable que luchaba en el ejército de Hazrat Ali vino por detrás y le apuñaló por la espalda, martirizándole. Hazrat Ali estaba sentado en su posición y este individuo, el asesino de Hazrat Allah, pensando que recibiría una gran recompensa, corrió hacia Hazrat Ali y le dijo: oh líder de los creyentes, Amirul Mu'minin, te doy las buenas nuevas de que tu enemigo ha sido asesinado. Hazrat Ali preguntó quién era el enemigo y respondió: oh líder de los creyentes, he matado a Talha. Hazrat Ali dijo: oh tú hombre que has perpetrado este acto, también te doy la noticia al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam que serás lanzado al infierno, porque el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo una vez en una reunión en la cual Talha y yo estábamos sentados, estábamos presentes: oh Talha, por el bien de la verdad y el establecimiento de la justicia tendrás que afrontar humillación y serás asesinado por un individuo que Dios Altísimo arrojará al infierno. Durante esta batalla, cuando los ejércitos de Hazrat Ali, Hazrat Talha y Zubair se enfrentaron, Hazrat Talha comenzó a presentar argumentos a favor de su postura, cosa que ocurrió antes del momento en que un compañero le recordó sobre un dicho del santo profeta, como resultado de lo cual abandonó el campo de batalla. Hazrat Talha comenzó a presentar argumentos a su favor cuando de repente alguien del ejército de Hazrat Ali dijo: silencio, paralítico. Le llamó así porque una de sus manos se había atrofiado por completo y no se movía para nada. Por eso se burló de él como discapacitado y le dijo que permaneciera en silencio. Entonces Hazrat dijo: puede que me hayas dicho que me quede callado y te refieras a mi mano paralizada, pero ¿sabes por qué mi mano se quedó así? Durante la batalla de Uhud, cuando los musulmanes se dispersaron, solo había 12 compañeros alrededor del santo profeta. El enemigo, compuesto de 3.000 personas, nos había rodeado por todos los lados y disparó una ráfaga de flechas desde los 4 costados en el intento de asesinar al santo profeta, pensando que si esto se lograba se pondría fin al asunto. En ese momento, cada arquero enemigo tenía su arco apuntando hacia el santo profeta y disparaban las flechas hacia su cara. Fue durante ese tiempo cuando puse mi mano frente al rostro del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Muchas flechas del enemigo golpearon mi mano hasta el punto de incapacitarla y paralizarla, pero nunca quité mi mano del rostro del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. En cuanto a este incidente de Hazrat Allah durante la batalla de Jamal, en una ocasión Hazrat Muslim Maud afirmó: alguien gritó que el paralítico había muerto, pero un compañero que escuchó esto dijo: oh miserable, ¿sabes cómo se paralizó su mano? Durante la batalla de Uhud, cuando debido a un malentendido los compañeros se dispersaron del campo de batalla, los enemigos se enteraron de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba todavía en el campo de batalla con solo unos pocos compañeros a su alrededor. De repente un ejército de 3.000 incrédulos atacó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Cientos de arqueros tomaron sus posiciones y apuntaron sus flechas en dirección a la cara del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. En esa ocasión, la persona quien salvaguardaba el bendito rostro del santo profeta sallallahu alaihi wasallam para matarlo era Talha. Colocó su mano al frente
Y así cada flecha que hubiera golpeado el rostro del santo profeta alcanzó primero la mano de Tala. Las flechas continuaban cayendo y las heridas profundizaban, resultando en un daño permanente en los tendones y vasos sanguíneos de la mano de Hazrat Tala, que quedó paralizada como resultado. Por lo tanto, a quien miras con desprecio debido a su parálisis, consideramos que es una bendición que cada uno de nosotros anhelaría alcanzar. Rabi bin Hirash narra, estaba sentado al lado de Hazrat Ali cuando Imran bin Talha vino a verle. Saludó a Hazrat Ali con el saludo islámico al que Hazrat Ali le respondió: Marhaba Imran bin Talha. Marhaba Imran bin Talha dijo entonces: oh líder de los creyentes, me saludas con las palabras Marhaba, bienvenido. Sin embargo, mataste a mi padre y tomaste mi riqueza. Hazrat Ali respondió: tu riqueza está separada aparte en el Beitul Mal, en el tesoro. Por favor, recógela por la mañana. En otra narración se afirma que Hazrat Ali dijo: use esa riqueza bajo mi control para que otras personas no la usurparan. En cuanto a tu declaración de que maté a tu padre, estoy seguro de que tu padre y yo estaremos entre las personas sobre las que Dios Altísimo dice: एक रिवायत में है कि आपने फरमाया मैंने उसे अपने तसर्रुफ में इसलिए ले लिया था कि लोग उसे उचक ना लें, ले ना जाएं कहीं. Y quitaremos todo lo que pueda haber de rencor en sus corazones para que sean como hermanos sentados en tronos mirándose unos a otros. उन लोगों में से होंगे जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन. Por su parte, Muhammad Ansari narra con la autoridad de su padre que el día de la batalla de Yamal, un hombre se acercó a Hazrat Ali y preguntó si el que mató a Hazrat Allah tenía permiso para entrar. El narrador afirma escuchar a Hazrat Ali decir: infórmale que será arrojado al infierno. Cuando Hazrat Allah fue martirizado y Hazrat Ali vio su cuerpo, comenzó a limpiar el polvo de la cara de Hazrat Allah y dijo: oh Abu Muhammad, me duele mucho verte aquí en el polvo bajo el cielo estrellado. Luego dijo: confío mis angustias y defectos a Dios Altísimos. Hazrat Ali dijo: confío mi angustia y mis defectos a Dios Altísimo. Luego rezó por Hazrat Allah y dijo: si tan solo me hubiera ido de este mundo 20 años antes con decenas de talí, los que estaban con él lloraron profusamente. En una ocasión Hazrat Ali escuchó a alguien recitar el 7 pareados sobre Hazrat Allah radiyallahu anhu. Era un joven que disfrutaba de pasar tiempo con sus amigos cuando era rico y acaudalado, pero durante los tiempos difíciles, cuando estaba necesitado, evitaban su compañía. Al escuchar este pareado, Hazrat Ali dijo: este pareado solo puede ser para Abu Muhammad Talha bin Ubaidullah, que Allah se apiade de él. Esto concluye el relato sobre Hazrat Talha. En cuanto a la situación actual, era un extracto del Mesías prometido. En una ocasión, el Mesías prometido al-Islam le dijo a Mufti Sahib: deja que la luz entre en el hogar. Esto se refería a la época en que hubo un brote de la plaga, y asegúrate de que se mantenga limpio. También hay que asegurarse de que las ropas estén limpias. El Mesías prometido dijo más adelante: estos son tiempos difíciles y el aire está contaminado. La limpieza es también una práctica del santo profeta. De la misma forma se afirma en el Sagrado Corán: y purifica tu vestimenta, es decir, tus amigos cercanos, y huye de la inmundicia. En otra ocasión, el Mesías prometido dijo: cuando la plaga se haya extendido a un cierto pueblo o aldea, esos residentes no deben dejar sus pueblos y viajar a otro lugar. Mantengan sus casas limpias y también mantengan las casas calientes. Adopten todas las medidas preventivas posibles. Sobre todo, arrepiéntanse en serio al provocar una transformación piadosa en su interior. Reconcíliense con Dios Altísimo. Despiértense
reúnanse en la noche para realizar la oración del Tahajjud, la oración voluntaria antes del amanecer, y ofrezcan súplicas. El Mesías prometido dijo entonces: solo al provocar una verdadera transformación dentro de uno mismo se puede estar a salvo de este castigo divino. Durante estos días, que Allah Todopoderoso permita a todos los Ahmadis centrar su atención en las oraciones. Aparte, todos deben seguir las directrices emitidas por el gobierno, mantener los hogares limpios y también se debe quemar un tipo de incienso. También continúen usando productos antibacterianos disponibles como el Dettol, etc. Que Allah nos bendiga a todos y nos derrame su misericordia. Finalmente, en estos días presten especial atención a las súplicas, que Allah permita que todos lo hagan. घरों को भी साफ रखें, धोनी भी देनी चाहिए, डिटोल वगैरह के स्प्रे भी करते रहें, वो मिल जाते हैं। अल्लाह ताला सब पर फजल फरमाए और रहम फरमाए। बहरहाल खास तौर पर इन दिनों में दुआओं पर खास जोर दें। अल्लाह सबको इसकी तौफीक दे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر